Hola, mis queridos amigos y seguidores del canal. Después de haber finalizado la serie dedicada a los receptores a válvulas, vamos a comentar todo lo que es la recepción también de receptores a válvulas, pero la recepción en frecuencia modulada, en modulación de frecuencia. Hasta ahora hemos visto todo lo que era la modulación de amplitud y ahora vamos a ver la modulación en frecuencia, lo que es la frecuencia modulada. Esto lo haremos antes de entrar en los transmisores, que montaremos un transmisor experimental, pero bueno, antes vamos a ver lo que es, podemos decir que es un complemento de lo que hemos visto hasta ahora, pero en la vertiente de frecuencia modulada. Teníamos pensado hacer esto, terminar la baliza de VHF, pero aún estamos pendientes de recibir los materiales de los chinos. Que bueno, que ya sabemos que cuando pedimos esto a los chinos hay que tener paciencia porque vienen o lo mandan cuando ellos quieren. Bueno, pues nada, ahora vamos a entrar, como he dicho, a ver la aplicación de la frecuencia modulada en los receptores de válvulas, de radio a válvulas. Pero antes de entrar en eso vamos a recordar unos conceptos que hay que tener en cuenta, que es la propagación de las ondas y el tipo de ondas que nosotros tenemos que utilizar. Como sabemos, las ondas electromagnéticas se propagan en el espacio. No vamos a entrar ahora en todo el detalle porque esto ya está explicado en otros vídeos, pero vamos a recordar 4 conceptos que son interesantes a tener en cuenta. Bueno, como decíamos, las ondas se propagan por el espacio y podemos decir que hay que tener en consideración 3 factores que son fundamentales en las ondas electromagnéticas, que son 3: la velocidad de propagación, luego tenemos otro factor que es la longitud, y por último otro factor que tenemos que tener en cuenta es la frecuencia de oscilación. Estos son los 3 factores que determinan una onda. O sea que podríamos representarlo de la siguiente manera. Si eso en un cable, por ejemplo, esto es un conductor, y
Bueno, este tendría que ser aquí un poco más pronunciado, pero bueno, por el caso viene a ser lo mismo. Y entonces, estos parámetros de aquí, esto sería la longitud de onda como sabemos. Una onda electromagnética lleva una información en ella, como sabemos. O sea, lleva cuando o mejor dicho, ¿qué tenemos para que podamos recibir una información? Pues tenemos que tenemos un transmisor, como podemos representar con una antena. Aquí otra antena. Esto sería la antena o el transmisor. O sea, donde generamos la onda. Se genera la onda. Luego tenemos la antena del receptor, que es donde se recibe la onda. Y las ondas, pues, son las ondas electromagnéticas que viajan en el espacio. Y aquí la recibe. Pero ¿qué tenemos aquí? Estas ondas por sí no llevan ninguna información, o sea, no oiríamos más que un zumbido. Estas ondas tienen que llevar una información, lo que nosotros llamamos la modulación. Entonces tenemos una onda que es la portadora, y esta portadora la hemos modulado para que nos lleve la información. O sea que tendríamos tres elementos que componen la onda, que sería la portadora, que la podríamos expresar de la siguiente manera. O sea, la onda, la portadora, una portadora muy mal dibujada. Eso tendría que ser todo igual, ¿eh? Esto sería
la portadora, o sea, esto sería la portadora o onda modular. Luego tendríamos esto que sería la onda moduladora, y por último tendríamos la onda modulada, que ya sería pues la onda que ya conocemos todos, que sería una onda modulada en amplitud. Esto sería, o sea, esto es lo que compone, lo que compone en sí cómo está compuesta una onda de radio. Haciendo una comparativa, podríamos decir que, imaginemos que tenemos aquí esto sería un almacén que podríamos decir un almacén, aquí sería una tienda, por ejemplo, o lo que fuese, o un distribuidor. Y aquí tenemos una serie de material que lo tenemos que hacer llegar aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tendríamos que tener
Y aquí tendríamos pues una señora que nos haría el transporte. Transporte con la mercancía. Entonces, pues esto sería el transmisor esto sería la onda transmitida y esto sería el receptor. Entonces, claro, aquí cogemos la mercancía, la transmitimos, la llevamos con esta señora que es la portadora. Esto sería la portadora. El material sería la onda modulada. Y la velocidad que tarda, el tiempo que tarda en llegar de aquí a aquí, sería la velocidad. Entonces tendríamos que cogíamos el almacén, cogiríamos la mercancía, la pondríamos en el carro, que es con la portadora, la información modulada, y nos la llevaríamos al almacén. O sea que esto sería un poco cómo funciona una onda. ¿Qué pasa? Pues que la mercancía puede ir colocada de dos maneras. Puede ir colocada así, en vertical, que podría ser la onda, la AM, o podría ir en horizontal, que podría ser la FM, que son los dos tipos de ondas que nosotros utilizamos en radio. Esto es un ejemplo de cómo pues, se puede representar más básicamente lo que es la onda. Entonces tenemos dos tipos de, hemos dicho, tenemos dos tipos de onda. La onda modulada en amplitud, que es lo que ya conocemos como la AM, y la onda, o mejor dicho, las ondas moduladas en frecuencia, que es la que conocemos como FM. Estas ya las hemos visto, ya las hemos tratado, y lo que vamos ahora a ver es las ondas moduladas en frecuencia, que es el tema que vamos a tratar ahora seguidamente. Para comprender un poco la mecánica de la frecuencia modulada, tenemos que ver primero un poco lo que es la refracción de las ondas. Un tema que es muy largo y que ya trataremos más adelante cuando hablemos de los transmisores de radio. La reflexión de las ondas se origina de dos maneras. O sea, reflexión
podríamos decir, por ondas directa y onda reflejada. La onda, las ondas, o sea, se reflejan otra vez de la Tierra, otra vez de la ionosfera, dependiendo de su longitud y de onda, sobre todo, y frecuencia. Supongamos que esto es la Tierra, y aquí tenemos, pues, una estación emisora y aquí una estación receptora. ¿Cómo hacemos llegar las ondas? Pues muy fácilmente. O mejor dicho, aquí lo que podríamos decir es que aquí tenemos una onda reflejada, pero vamos a hacerlo de otra manera, Esto no me gusta así porque no queda claro. Lo mismo, supongamos que tenemos aquí la Tierra y aquí dos puntos, un emisor y un receptor. La onda que nos va directamente esto es la onda directa. Y la onda que se refleja en la Tierra y no llega al receptor, esto es la onda reflejada. Si tenemos dos puntos, pues una es directa, que en teoría los puntos se tienen que ver, teóricamente, luego hablaremos de esto, y la onda reflejada, que lo hace a través, se emiten, refleja, rebota en la Tierra y se va al receptor. Yo lo he dicho al revés, del receptor rebota y va, del transmisor rebota en la Tierra y va al receptor. Esto es los dos tipos de onda que utilizamos en la radio. Pero bueno, esto ya no veremos cómo se realiza. La onda reflejada se utiliza, como hemos dicho, según las longitudes de onda. Supongamos que esto es la Tierra, nuestro querido planeta. Y aquí tenemos una cosa que se llama
los estratos ionizados. Que envuelven la Tierra. Pues sigue por aquí, como es lógico. Están a una altura concreta. Estrato ionizado. Pero la Tierra, pues tenemos aquí Tierra. Y si aquí tenemos el transmisor y aquí tenemos el receptor, ¿qué hacen las ondas? Pues las ondas las disparamos al espacio. Entonces la onda, ¿qué hace? Pues hace esto. Aquí cuando llega al estrato ionizado, rebota y nos va al receptor. Utilizando la característica del estrato ionizado. Los estratos ionizados se componen de diferentes capas. Capa A, la F, la E, estos los que sigáis relacionados sabréis concretamente de qué hablo. Esto ya lo vamos a mirar ya más adelante. Y más que nada para que tengáis una idea de cómo se utiliza esto. Otra vez aquí la Tierra. Entonces, ¿qué pasa con las ondas? Pues si aquí hemos dicho que teníamos un transmisor y aquí tenemos un receptor, ¿cómo no llegan las ondas? Pues claro, aquí según el ángulo del rebote de las ondas, pues nos puede llegar o se puede disparar. O sea, si tenemos según qué longitud de onda, pues la onda nos hará esto. Cuando llega aquí a la Tierra, rebota, vuelve a la ionosfera, otro rebote y otro rebote, hasta que nos llega al receptor. ¿Qué nos puede pasar con esto? Según cómo esté ionizado el estrato, nos puede pasar que la onda, estos son espacios, podríamos llamarle oscuros, o de silencio, mejor dicho, oscuros, ¿no? Entonces, como decíamos, ¿qué nos puede pasar según cómo esté ionizado el estrato? Pues que el ángulo nos va a cambiar. O sea, que podemos, y según la longitud y la frecuencia de la onda, que nos puede hacer esto.
este rebote, está en rojo, y aquí pues todo esto ya no oirían las señales de radio. Y aquí los oirían más o menos en todos esos puntos de la Tierra. En cambio aquí solo lo oirían aquí y aquí. Otra cosa que nos puede pasar es que la onda, según el ángulo, pues, o según el estrato como esté ionizado, la onda no la atraviese y se pierda en lo infinito. Y aquí ya sí que no oímos nada. Esto es lo que llamamos la propagación, que depende mucho del Sol, de las manchas solares, o sea, de la radiación solar, depende mucho de la humedad, depende del tiempo, depende de una infinidad de cosas. Esto es en cuanto a lo que hemos llamado las ondas reflejadas. Esto serían las ondas reflejadas. Esto es muy en grosso modo, porque esto es un tema muy largo y muy complicado, y ya lo estudiaremos más adelante, sobre todo cuando hablemos de los transmisores, porque claro, en todo esto influye, como he dicho antes, la frecuencia, la potencia con que emite el transmisor, de qué manera se propaga las ondas, si son polarización vertical o polarización horizontal, en fin, las líneas de transmisión, porque claro, hay antenas que están muy distantes del emisor, entonces las líneas de transmisión también influyen, que es otro tema que es bastante largo, pero bueno, esto lo veremos, todo esto cuando hablemos de los transmisores de radio. Esto más que nada es para un pequeño recordatorio. Todo esto tengo vídeos ahí puestos en mi canal, que si os interesa más profundizar lo podéis ver. Pero bueno, esto es en cuanto a la onda reflejada, que normalmente este tipo de onda se utiliza en AM. Que es lo que hemos visto hasta ahora. O sea, ojo, esto no es la frecuencia, es el modo AM. Y luego existen, como hemos dicho, la onda directa. Que la onda directa es la que se utiliza normalmente en la FM. O sea que la frecuencia modulada utiliza la onda directa. En teoría, las dos antenas de ese tipo de onda directa se tienen que ver. Esto hoy en día, en la práctica, esto se ha sustituido por amplificadores de mucha más ganancia, potencia de emisión y repetidores. Por ejemplo, aquí en Menorca tenemos una montaña que es la más alta, que creo que son 375 metros, y está, bueno, abarrotada de torres y antenas de todo tipo de
de repetidores, de Retevisión, en española, repetidores comerciales, en fin, una serie de antenas, porque en teoría, digo, las antenas se tienen que ver. Difícilmente cogeréis en Madrid, por ejemplo, una emisión en FM de Barcelona vía directa. O sea, tendría que ser a través de algún repetidor por el camino. O sea, que la onda tiene que ser, en teoría, directa. Ya digo, esto se ha suplido mucho por los avances técnicos y ahora ya no entraremos en todo lo que es, mucho menos las microondas y todo el tema de satélites y todo esto, que esto ya es otro tipo de ondas, que ya hablamos de gigahercios y para arriba, y esto ya es otro cantar. Pero bueno, lo que nos interesa es que la FM es la onda directa y, como hemos dicho, es modulación de frecuencia. O sea que lo que modulamos es la frecuencia. Esto es la FM, la modulación de frecuencia, que es el tema que vamos a hablar seguidamente. Para ver cómo funciona un receptor de AM y FM, vamos a compararlo con un esquema de bloques de un sintonizador de frecuencia modulada. Los pasos son los mismos, pero con una diferencia, que un sintonizador de FM lo lleva todo en un chasis. Los aparatos de radio, los receptores de AM y FM, llevan lo que es el grupo de FM en un módulo compacto aparte. Pero los pasos son los mismos. Un sintonizador de FM lleva primero un paso amplificador de radiofrecuencia. Luego la señal pasa al conversor y seguidamente del conversor pasa a un amplificador a amplificar la frecuencia intermedia. Luego lleva otro paso amplificador de frecuencia intermedia y el detector de relación. Y del detector de relación ya nos va a la etapa de baja frecuencia. La diferencia, pues, como hemos dicho, que en los receptores de radio, el amplificador de radiofrecuencia, el conversor y el primer amplificador de frecuencia intermedia, todos estos tres van montados en un grupo completamente blindado, que se llama el grupo de FM, como veremos más adelante. Vamos a hablar ahora de los detectores de FM. Nos podemos encontrar con dos tipos de detectores: el detector de desfasamiento, que es este de aquí, y el detector de relación, y aquí le falta una D, que es este de aquí. El detector de desfasamiento presenta un gran inconveniente en los receptores de radios, que es muy sensible a la modulación de amplitud, es decir, de ceder una tensión de salida también por efecto de una variación de amplitud de la señal de la frecuencia intermedia, que puede ser provocada
por disturbios. Por ello, tal tipo de detectores se usa poco o casi nada en los receptores comerciales, en los cuales se emplea otro tipo de detector que es insensible a la modulación de amplitud y a los disturbios. Por ello, tal tipo de detector se usa poco, como hemos dicho, en los receptores. Y el que se utiliza es este de aquí, el detector de relación, que es del que vamos a hablar. En este esquema del detector de relación, diferencia poco del otro, o sea, las diferencias que se pueden observar es que el punto A está ahora conectado al ánodo del diodo D1, en lugar de estarlo al cátodo como los otros. Pero permanece, no obstante, inalterable las tensiones VP, VS1 y la tensión VS2. Y por consiguiente, para el detector de relación es válida este circuito. La corriente circulante en los circuitos de los dos diodos que tienen los sentidos indicados por las flechas carga los condensadores C1 y C2 con la polaridad marcada aquí, cerca de su armadura correspondiente. Puesto que ambos condensadores están conectados de la misma forma que dos generadores en serie, la tensión V presente entre los puntos A y C será igual a la suma de las tensiones V1 y V2 que se obtienen en los extremos de los condensadores. En ausencia de modulación, las tensiones V1 y V2 son iguales entre sí, como sucede también en el caso del detector de desfasamiento. Suponiendo que tales tensiones tengan cada una un valor de 5 voltios, la tensión V, este de aquí, tendrá un valor, por lo tanto, de 10 voltios. Esta última tensión se aplica también a las dos resistencias R1 y R2, cuyos extremos están conectados entre los puntos A y C. Por ser ambas resistencias de igual valor, en los extremos de cada una habrá una tensión de 5 voltios, pero como tienen entre sí el punto de unión M, punto este central conectado a masa y por tanto a potencial nulo, podemos decir que el extremo A de la resistencia R1 se halla un potencial de menos 5 voltios respecto a masa, mientras que el punto C de la resistencia R2 se encuentra un potencial de más 5 voltios también respecto a masa. Toda vez que es evidente que las armaduras de los condensadores C1 y C2 conectados entre los puntos A y C se hallan a los mismos potenciales de menos 5 voltios y de más 5 voltios respecto a masa, resulta que el punto de unión B de los condensadores estará al mismo potencial nulo del punto M. Entre los puntos B y M, sobre los cuales se revela la señal detectada, no tiene ninguna tensión cuando concurren las condiciones consideradas, es decir, en ausencia de modulación. Cuando en cambio dicha señal aplicada al detector es mayor o menor de 10,7 MHz,
por efecto de la modulación, que de este tema ya hablaremos más adelante, las tensiones V1 y V2 asumen valores distintos, como ya se vio en el detector como se ve en el detector de desfasamiento. Supongamos, por ejemplo, que la tensión V1 asume el valor de 4 voltios y la tensión V2 de 6 voltios. La tensión V suma estas dos tensiones que tienen un valor de 10 voltios. Y puesto que el punto M conectado a masa, si haya un potencial nulo, el extremo A de la resistencia R1 se encontrará al potencial de menos 5 voltios respecto a masa, como en ausencia de modulación. Así pues, en los extremos del condensador C1, o sea, entre los puntos A y B, hay la tensión V1 del valor de 4 voltios. Por esto es necesario que el punto B se encuentre al potencial de menos 1 voltio respecto a masa. Si el punto A se encuentra a un potencial de menos 5 voltios respecto a masa y el punto B está a un potencial de menos 1 voltio respecto a masa, la tensión entre ellos será de 4 voltios, como es lógico. Y vemos con ello que el punto B se encuentra a un potencial de menos 1 voltio respecto al punto M. Y por consiguiente, entre estos dos puntos hay una tensión negativa de 1 voltio. Como hemos visto que en las mismas condiciones, es decir, con una tensión de V1 de 4 voltios y una tensión de V2 de 6 voltios, el detector de desfasamiento cedía una tensión de salida de menos 2 voltios, doble de la tensión obtenida en el detector de relación. Este detector de relación presenta, por tanto, la desventaja de ceder una tensión de salida a la mitad que se obtiene con el detector de desfasamiento, a igualdad de amplitud de la señal de frecuencia intermedia y del porcentaje de modulación. Por otra parte, ese detector de relación tiene la ventaja mucho más importante de ser insensible a la modulación de amplitud y también a los disturbios, que es lo que se quiere conseguir precisamente en la FM. Para conseguir que el detector sea insensible a los disturbios, debe procederse a una pequeña modificación, ya que el circuito de aquí que vemos suministra también una tensión de salida por efecto de una variación de amplitud de la señal aplicada. Con este procedimiento se pueden evitar inconvenientes que daría lugar a causa del hecho que el tubo amplificador de frecuencia intermedia, a cuyo ánodo está conectado el primario del transformador, requiere una carga bastante elevada, mientras que el circuito detector conectado al secundario del nuevo transformador tiene su resistencia, es decir, una impedancia bastante reducida. En la práctica se utilizan, pero en cambio estos circuitos, en el cual se ve que la inductancia L forma ahora parte del transformador, ya que la tensión primaria no está ahí aplicada a ella por medio del condensador C que hemos visto anteriormente. Con ese procedimiento se puede evitar un inconveniente que daría lugar a causa del hecho de que el tubo amplificador de frecuencia intermedia, a cuyo ánodo está conectado el primario del transformador, requiere una carga bastante elevada, mientras el circuito detector conectado al secundario del mismo transformador tiene su resistencia, es decir, una impedancia bastante reducida. Eligiendo convenientemente la relación entre las espiras del primario y del arrollamiento L, de aquí,
puede obtener una mejor adaptación entre la baja impedancia del detector y la elevada carga necesaria al tubo, mejorando a la vez el funcionamiento de dicho detector. Por lo demás, este circuito no representa ninguna otra diferencia a los que hemos visto anteriormente. Vemos solamente que el condensador electrolítico C3 añadido, cuya misión es mantener constante la tensión entre los puntos A y C. La tensión detectada es ahora tenida entre los puntos B y M. ¿Lo he dicho bien? Sí. Entre estos dos puntos está la tensión detectada. Y después de estar aplicada al circuito de énfasis constituido por R4, C4, este de aquí y este de aquí, se envía a las etapas de baja frecuencia a través del condensador C5. Como veremos, para usar algunos tipos de tubos es necesario que el cátodo de uno de los dos diodos dispuestos en el detector de relación esté conectado a masa. Como esto no es posible con el circuito este de aquí, se usa también el circuito este de aquí, que se denomina asimétrico, mientras este se llama simétrico. El circuito asimétrico se obtiene modificando el circuito simétrico del siguiente modo. En lugar de conectar a masa el punto M, se conecta a masa el punto C, al cual está unido al cátodo de un diodo. En dicho caso, las dos resistencias R1 y R2 pueden estar constituidas por la única resistencia R, como vemos aquí. O sea que estas dos resistencias se quitan y se pone solamente una, que sería este caso de aquí. Considerando por otra parte que el condensador C1 viene a encontrarse en paralelo con el condensador C2, a través del condensador C3 se puede sustituir estos condensadores C1 y C2 por el condensador C. Hecho así, deberá conectarse en paralelo el condensador electrolítico C3, este de aquí. Este condensador es atravesado más fácilmente por la radiofrecuencia que el electrolítico. El condensador C, este de aquí, tiene una armadura conectado al arrollamiento L, como el condensador C2, este de aquí. Y la otra armadura queda conectado al punto este de aquí, que es masa. Por tanto, mientras la tensión detectada por el circuito simétrico se obtiene entre el punto B y masa, la tensión detectada por el circuito simétrico se obtiene entre el punto D y masa. El circuito asimétrico es completado por la resistencia R4 y los condensadores C4 y C5, que tienen la misma función que en este de aquí. Podemos ver finalmente que entre el punto A y el circuito asimétrico
y masa está ahora presente la tensión V completa. Tensión que es negativa respecto a masa, que por consiguiente puede ser utilizada para la regulación automática de ganancia de las cargas que preceden al detector. Conviene tener presente, en efecto, que el condensador C3 está en condiciones de mantener constante la tensión V solamente con referencia a las rápidas variaciones provocadas por los disturbios, no oponiéndose a las lentas variaciones, pues en este caso dicho condensador debería tener una capacidad muy grande. Esta tensión viene utilizada solamente para el mando de un eventual indicador de sintonía, ya que los receptores de MF están generalmente desprovistos del circuito RAG, por el motivo que veremos más adelante. Bueno, este aquí un pequeño resumen de cómo funcionan los detectores de FM. Vamos a ver ahora prácticamente los elementos que componen la parte de FM de un receptor de radio. Aquí hemos remarcado en rojo y con línea discontinua los elementos que difieren. Bueno, estos tres elementos, este elemento que es prácticamente nuevo, que solo lo llevan los receptores que incorporan la FM, este es el grupo de FM que luego veremos. Luego tenemos esto que es diferente, el grupo detector. Como veis aquí esta bobina lleva ese transformador de frecuencia intermedia lleva una toma intermedia en este devanado, y la válvula es también diferente, es la ABC80, que es un triple diodo triodo, porque este tiene que detectarnos lo que es la frecuencia modulada y nos tiene que detectar la AM y preamplificar. Y luego tenemos esta variante también, que esto lo llevan muchos aparatos, tanto de FM como de AM, que es el indicador de sintonía, pero lo suelen llevar los aparatos ya de una gama más alta. Y otros elementos que son importantes en la FM son los desviadores, o conmutadores, como los queráis llamar, que son todo esto que hemos remarcado en azul, porque nos tienen que desviar o conmutar las señales de FM AM a los circuitos que son comunes. Como veréis, los transformadores de frecuencia intermedia también son diferentes, llevan un devanado para AM y un devanado para FM. Y el segundo transformador de FM lleva aquí pues una toma central, por lo que hemos visto anteriormente cuando hablábamos de la detección. Este es una simple válvula que es un indicador de sintonía y ya está, y no tiene más. Y aquí el grupo de FM, que ahora veremos, pues este lleva la lámpara, la EC85, que es un doble triodo, y nos hace varias funciones. Esto nos hace la función de amplificar la señal de entrada de radiofrecuencia en FM, nos hace la conversión y aquí nos amplifica la primera amplificación de frecuencia intermedia. O sea que este es importantísimo, este grupo. Como hemos dicho, es un grupo compacto que viene aparte de toda la otra circuitería.
Y esto es en base a las diferencias esenciales que hay entre un receptor de AM o un receptor de AM y FM. Todo esto lo iremos viendo poco a poco, lo iremos desgranando paso a paso y grupo por grupo. Estos grupos, para abrirlos es un poco complicado porque son grupos muy compactos, vienen blindados y bueno, y es algo difícil de ver, pero me imagino que los podremos ver, los podremos analizar. Aquí la sintonía, en vez de hacerla por capacidad, lo hace por inductancia. O sea, no es un condensador variable, lo que varía es la bobina. Luego ya lo veremos, te digo, como he dicho, lo veremos todo detenidamente. Esto, poca cosa vamos a ver, porque eso sería desmontar un transformador de frecuencia intermedia y es muy complicado y muy difícil de ver. Y la válvula, pues, poca cosa también, escoger y mirar la válvula, el datasheet de la válvula, a ver cómo es. Pero bueno, lo importante es aquí saber que la detección lo hace con un detector, como hemos dicho, con un detector de relación. Y poca cosa más hay que comentar sobre esto. Ahora vamos a verlo físicamente en un receptor que yo tenía por aquí, que tengo por aquí para restaurar, para reparar, para ponerlo a punto. Ya aprovechamos, ya lo tenía por ahí, pues para ver esto, más que nada, cómo está montado el grupo este y qué lámparas lleva. Porque ese es un receptor que, como veremos, no es el clásico de lámparas, es uno que es un poco mixto. Pero bueno, vamos a ver ahora todo esto físicamente. Bueno, aquí tenemos un receptor de marca Grice, alemán, modelo Polka 1313, que es un receptor que lleva, es un gran aparato este, lo tenía yo aquí para reparar, lleva onda larga, onda media, onda corta, dos ondas cortas, FM, fono, bueno, este es el interruptor, graves, agudos, volumen, indicador de sintonía y los dos diales, uno para FM y uno para la M. Bueno, ya usted lo tengo aquí para reparar, le lleva un indicador de sintonía, como he dicho. Este es un receptor que es un poco singular. Este no es el clásico receptor a lámparas o a válvulas, porque como veis lleva un circuito impreso, lleva 1, 2, 3, 4, 5 válvulas solamente, o sea, lleva la válvula, la amplificadora de potencia, la amplificadora final, una amplificadora de frecuencia intermedia y aquí la detectora, que es doble detectora, es un triple diodo triodo, como hemos dicho, y la indicadora de sintonía. Y por aquí abajo llevará, vamos a ver si podemos, este es el grupo de FM, este de aquí es el grupo de FM, y por abajo llevará la válvula veis aquí, lleva la válvula, la SC85, que es un doble triodo, que es la amplificadora y mezcladora de FM. Aquí están todos los conmutadores o desviadores, y no lleva ni válvula rectificadora ni detectora. La detectora lo hace con dos diodos que deben andar por aquí arriba. Y la rectificación lo hace
con un rectificador de selenio. Vamos a ver el esquema. Y efectivamente, aquí están, como podéis ver, los dos diodos detectores de la parte de detección. Esto lleva esta es las dos partes de la válvula amplificadora de potencia, un triodo preamplificador y la amplificadora. ¿Veis? Aquí lleva un puente de diodos que pone aquí, que está en alemán, B250, el puente rectificador, y será de germanio, me imagino de selenio, no lo sé, por aquí no lo pone, habrá que mirarlo. Pero bueno, aparte de esto, lo que nos interesaba era que tenemos aquí la detección por diodo y la rectificación también por diodo, que son las dos válvulas que no están. Por aquí habrá, este es el grupo de FM, con el doble triodo, y aquí podemos ver otra característica. Vamos a quitar esto. Esto es el transformador de frecuencia intermedia. Como veis, lleva doble bobina, una que es verde, esta de aquí, y esta de aquí. Unas son de FM y otras son de AM. Como veis, es una cosa bastante delicada. Pasa que son de muy fácil acceso, porque los alemanes, la verdad es que trabajaban muy bien estos receptores. La antena está la tela de ferrita, no sé si lo veis por aquí. Vamos a subir esto un poco. Transformador de alimentación, el transformador de audio, el condensador variable de AM, el grupo de FM con su juego de poleas particular, este de aquí, no sé si lo puede bien. Este es el dial de la FM. Y bueno, y esto es todo en cuanto a este receptor. Bueno, de todas formas, esto lo iremos viendo detenidamente a medida que hablemos de todos los módulos particularmente, que serán próximas lecciones. Ahora os voy a enseñar como curiosidad un módulo de ECM que lo iremos viendo más detalladamente en las próximas lecciones. Y digo, este aparato, aquí se va la bobina, los iremos, todo se mueve, esto es muy delicadito, estos hilos. Bueno, esto hay que reformarlo. Más que nada ha sido para que vieseis un poco el tema de que iba todo esto de la FM. En la próxima lección ya veremos, ya como he dicho, más detalladamente todo cómo funcionan los grupos de FM y la frecuencia intermedia. Los detectores ya los hemos visto, así que ahora os voy a enseñar un poco lo que es un grupo de FM por dentro. Vamos a ver ahora físicamente un grupo de FM, que es este de aquí. Este es el clásico grupo de FM que llevan casi todos los receptores de radio que llevan AM y FM.
Aquí estos son bastante compactos, como veis, están muy bien blindados. Que lleva la válvula es la ECC85, que es como hemos dicho, un doble triodo. Que lleva, bueno, son las tomas donde van conectados a la circuitería. Esto es la bobina de frecuencia intermedia, y esta será la osciladora. Esta es la polea de sintonía, que va conectada al sistema del dial. Aquí lleva, por aquí tiene que llevar unos trimmers de ajuste, aquí los lleva. Estos son trimmers de ajuste. Y vamos a ver si podemos quitar la chapa esta, que esto a veces es un poco complicado. A ver si la podemos quitar. Porque he dicho que esto a veces no es tan fácil quitar las chapas estas. Vamos a ver si lo podemos hacer. Más que nada para que veáis lo que hay dentro. Y digo, esto lo importante que tiene es que es un grupo. Estos grupos normalmente en aquellos tiempos no se reparaban. Hoy en día no queda otro remedio. Pero lo que se hacían era se sustituían. Y con uno de iguales características. Ahí está. ¿Veis? Por aquí abajo lleva las dos bobinas que son las de sintonía, esta y esta. Una que será para la conversora y otra para la osciladora. Aquí lleva un juego de poleas, que al mover la polea esta de aquí, pues mueven los, aquí no sé si lo podremos ver, porque está muy escondido, ¿veis? Pero aquí mueve unos, a ver si le acercamos la luz por aquí, ¿veis? Mueven estos ejes, estos émbolos o estas pastillitas que son de ferrita, y las mueven en dirección vertical, y es lo que nos hace variar la frecuencia. Bueno, aquí lleva pues unos condensadores, ya digo, aquí la bobina osciladora y el oscilador y el transformador de frecuencia intermedia, el primer transformador, y aquí lo que nos hace esto es esto, amplificar la radiofrecuencia que nos entra por la antena, nos hace la conversión y la primera frecuencia intermedia. Y estos son los grupos de frecuencia intermedia que os podéis encontrar.